buenos días, qué gusto saludarles o buenas tardes, dependiendo de dónde estén ubicados. Es un enorme placer saludarles en este que es nuestro cuarto día y último del Congreso Archivístico Nacional, que este año hemos titulado Archivística en el Bicentenario, moderna y ajustada a la realidad. Estamos culminando un proceso de gran satisfacción. El Congreso Archivístico es la actividad de capacitación más relevante del Archivo Nacional de Costa Rica, más relevante en el año, y les damos la más cordial bienvenida, así como les agradecemos que nos estén acompañando hasta el día de hoy, cuarto día de la jornada. Soy Maureen Herrera, coordinadora de la Unidad de Proyección Institucional del Archivo Nacional, y voy a tener el gusto de estarles acompañando en la moderación esta mañana. Antes de presentarles a nuestro primer expositor del día de hoy, voy a recordar brevemente la forma en que hemos venido funcionando, la mecánica de este congreso. Hemos estado trabajando con conferencias cortas de 20 minutos, al final de las cuales tendremos 10 minutos para responder preguntas. Por favor, vayan planteando sus preguntas en el chat habilitado para tal propósito y además pueden votar por las que les parezcan más interesantes, pues ese es el insumo que el equipo a cargo toma para seleccionar las que le trasladaremos al invitado al final. No vamos a tomar en cuenta consultas anónimas para que por favor lo tengan presente. Vamos a tener un receso audiovisual cortito entre una conferencia y otra. Y al final del día, como hemos hecho en las jornadas anteriores, en el chat del evento vamos a colocar la dirección a un formulario para evaluar el trabajo del día. Y les agradecemos de antemano su colaboración, llenándolo preferiblemente desde una computadora para que no les vaya a dar problema. Y es probable que en las próximas semanas estemos compartiendo con ustedes la memoria audiovisual de este congreso. Procedo ahora a presentarles a nuestro primer invitado de esta mañana, el señor Guy de Terramont, quien nos va a compartir una conferencia titulada Desarrollo y Perspectivas del Internet en Costa Rica. Les presento a don Guy a continuación. El señor Guy de Terramont Peralta estudió en la Universidad de París, donde obtuvo su doctorado en física teórica en 1976. Catedrático de la Universidad de Costa Rica y director de su Centro de Informática del 97 al 2000. Fue uno de los promotores de la maestría en física de la UCR y de la creación de la Academia Nacional de Ciencias. Fue responsable, junto a su equipo de la Universidad de Costa Rica, de los proyectos de interconexión de nuestro país a la red BitNet en 1990 y a la red Internet en 1993. Contribuyó a la creación del CRNet, la red que interconectó las instituciones académicas de Costa Rica en la década de los 90. Fue responsable, junto al equipo de la UCR, de los proyectos pioneros de interconexión de Centroamérica, Panamá y el Caribe a la Internet en el marco de la Organización de Estados Americanos, OEA. Asimismo, contribuyó a la fundación del NICCR bajo el auspicio de la Academia Nacional de Ciencias, que administra el dominio superior de Internet del país. Fue designado ministro de Ciencia y Tecnología del año 2000 al 2002, tiempo durante el cual participó en el diseño e implementación de la red avanzada de Internet del Instituto Costarricense de Electricidad para llevar conectividad de banda ancha a todo el territorio nacional. Más recientemente, el señor Terramont participó en el establecimiento del CRIX, punto neutro de intercambio del tráfico de Internet del país, y del Comité Asesor de Internet para la Gobernanza Colaborativa de Internet en Costa Rica. Además, nuestro invitado de esta mañana fue Guggenheim Fellow en la Universidad de Stanford de 1986 al 88, científico visitante en Harvard de 1983 a 1984 y en la Escuela Politécnica de París en el año 2007. En el año 2020 recibió el Wolfram Innovator Award y continúa con su trabajo de investigación en física teórica, así como es miembro activo de la colaboración HLFHS entre las universidades de Stanford, Heidelberg,
Shandong, Costa Rica, y el laboratorio Jefferson para la aplicación de las nuevas teorías holográficas a la física de las interacciones fuertes. Don Guy, es un honor que nos acompañe en nuestro Congreso Archivístico. Lo dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias. Y sobre todo, muchas gracias por la invitación. Tal vez voy a poner, ¿pongo la cámara o no pongo la cámara? No lo sé. Lo importante es que nos comparta la presentación. Perfecto, Y muy si bien. alguno de los compañeros de producción tuviera algún comentario, nos lo puede Creo que hacer. son 20 minutos y después hay preguntas. Exactamente, don Guy. Perfecto. Así es. Muy bien. Tan amable. Sí. Muy bien. 2 minutos antes, si acaso se le venciera el Sí. tiempo, 2 minutos antes, usted escucharía una campanita, como para darle un aviso. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Disculpe, don Guy. Sí, ya vamos a poner la share, ¿verdad? Vamos a compartir la presentación. Yo creo que está bien, ¿verdad? ¿La ven bien? Sí. Sí, don Guy, vemos la presentación bien, pero usted puede ser tan amable de activar su cámara, por favor. Perfecto, muy bien. Gracias. Déjame ponerlo en full screen pero antes debo de activar la cámara, perdón, un segundo. Perfecto, ahora estamos bien. Perfecto, don Guy. Perfecto. Ahí lo estamos observando a usted y observando la presentación. Muy bien. Bueno, primero darle las gracias por esta invitación tan cordial y después también para decirles personalmente cuánto aprecio el trabajo que ustedes hacen para la preservación sobre todo, muchas veces documentos claves en la historia del país, como el Acta de Independencia, y realmente el nivel de profesionalismo a que se ha llegado en el país es notable. Y voy a hablar brevemente, es un tema muy largo en el cual me ha tocado trabajar por muchos años con grandes colaboradores, de manera que voy a hablar de un trabajo conjunto entre muchas personas. Obviamente no puedo nombrar a todas, porque realmente a lo largo de los años fueron muchas personas que colaboraron y contribuyeron a que estos proyectos fueran posibles. Y después, con mucho gusto, las preguntas o dudas. Voy a comenzar por presentar 3 imágenes para ver cuál de ellas dirían ustedes que representa la red de Internet. Esta es la primera imagen. ¿Será esta la red de nodos de Internet? Tal vez, ¿no? Vamos a ver. Pero tal vez sería esta. Es parecida, ¿verdad? A la anterior. O podría ser esta. ¿Por qué no? Bueno, la respuesta es muy simple. La primera imagen representa la estructura de filamentos galácticos en el universo. A lo largo de estos filamentos, las galaxias tienen tendencia a agruparse. La segunda es la red de neuronas y sinapsis en el cerebro humano. Y la tercera es la red de Internet. Pero si ustedes ven bien, tienen algo común, son bastante parecidas. ¿Qué tienen en común? Bueno, primero que estamos hablando de grandes números. Miles, cientos de millones, miles de millones o cientos de miles de millones. Son un gran número de nodos. Los nodos podrían ser los nodos de Internet, podrían ser las neuronas, podrían ser las galaxias, pero tienen algo en común y es que su complejidad aumenta para los que tienen más inclinación matemática, aumenta como un logaritmo del número de nodos. Y esto es muy importante matemáticamente porque quiere decir que es un sistema que escala. Quiere decir que si se duplica el tamaño, por ejemplo, de la red de Internet y se duplica la capacidad de los enlaces, nada ha pasado. Lo mismo con las otras estructuras, la 1 y la 2. No es el caso en todas las tecnologías. Las tecnologías anteriores simplemente no escalaban, como el X25. Cuando se pasaba un cierto número de conexiones o de nodos, la red colapsaba. Entonces, esta es una de las grandes características de la red de Internet. Puede crecer indefinidamente, puesto que escala.
Bueno, de nuevo, estamos haciendo aquí una similitud entre la Internet y la red de neuronas, solo que la red de neuronas tiene más unos unas 1000 veces más neuronas que nodos interconectados en Internet. Pero lo importante del Internet es que la información fluye o debe fluir libremente por las rutas de menor congestión a través de 50.000 redes, que es el tamaño del Internet en este momento, 50.000 redes que están interconectadas y utilizan los protocolos de comunicación que se han vuelto muy conocidos. TCP, IP, no vamos a hablar de estos protocolos, puesto que no es una conferencia técnica, pero nada más saber que TCP quiere decir Transmission Control Protocol, IP quiere decir Internet Protocol, para unir 5.000 millones de usuarios en este momento, o sea, un 60% de la población global, y es posiblemente una de las invenciones más importantes de la historia de la humanidad, como habrá sido en su momento la invención de la imprenta, etc. Ahora, esto no quiere decir, bueno, primeramente hay un gran desafío porque falta el 40% de la población de la Tierra para conectarse a este instrumento, pero no quiere decir que estos 5.000 millones tengan condiciones iguales de acceso. Cambian mucho de acuerdo a los países, a las culturas, a las áreas rurales o a las áreas de la ciudad, de manera que es bastante, todavía es algo disparejo. Es importante conocer el modelo del Internet, porque toda la operación, desarrollo y toda la infraestructura del Internet están basados en un modelo colaborativo de sus partes. Y esto es muy distinto a la cultura que imperaba en las telefónicas antes de la Internet. Era básicamente un mundo cerrado en manos de los proveedores. De manera que este modelo es una consecuencia del diseño original del Internet. Les recuerdo que fue Vint Cerf, Bob Kahn. Era una red experimental en un principio, que era en realidad pensada para una red de investigación para colaboración. De manera que siempre en el propio diseño está esta manera de pensar colaborativa, abierta, sin limitaciones de ningún tipo, sin fronteras definidas, y donde cada dispositivo en la red, que en este momento hay 20.000 millones de dispositivos, puede ser su teléfono celular que se conecte al Internet, puede ser una computadora, puede ser cualquier cosa que tenga una interfase digital. Debe poderse conectar a la red. Aquí también tenemos limitaciones que se han visto recientemente, donde en un principio esto era cierto, ahora no lo es tanto, puesto que hay un intento muy fuerte en algunos países de control sobre la red. De nuevo, este modelo y la propia arquitectura constituye la fortaleza de la red, pero a su vez un desafío creciente, de manera que está en continua evolución. Es un sistema que hay que proteger porque es un sistema vulnerable, y de nuevo es cada vez más importante para el futuro de la humanidad. Ahora lo hemos visto clarísimamente y después voy a hablar un poco más sobre la pandemia. La red de Internet pues ha sido un instrumento importante para mantener el tejido de la sociedad en estos tiempos un poco complicados. Ahora voy a hablar específicamente del Internet en Costa Rica. Voy a hablar de dos periodos. Primero, el periodo 1990-2008 y después del 2008 hasta el presente. ¿Por qué el 2008? Porque en el 2008 es el año en que las telecomunicaciones se abren. Entonces, esta historia comienza a finales de la década de los 90,
En ese momento el único proveedor es el ICE y Radiográfica Costarricense. Pero a finales de la década de los 90, el Instituto Costarricense de Electricidad, el ICE, había establecido una plataforma muy sólida a lo largo de todo el país, con gran capilaridad, llegaba a todo lado. En todo caso, una de las infraestructuras de electricidad y telefonía fija más importantes de Latinoamérica. De manera que eso fue muy importante para el desarrollo de la Internet en Costa Rica, porque había una infraestructura ahí que se podía utilizar. Pero antes de esto, en 1987, Radiográfica Costarricense establece su red de paquetes X25, de acuerdo a los conceptos anteriores de redes creadas por las compañías telefónicas que no escalaban, de manera que pronto llegó a su límite y fue desmantelada en el 99. Después el ICE instala lo que se llama la tecnología de Frame Relay, que es algo más moderno, pero basado en los mismos principios anteriores, y desaparece en el 2004. El ICE también instala la red ATM-SDH para interconectar todas sus centrales telefónicas y transportar esta tecnología anterior, Frame Relay, algo que también desaparece, puesto que en este momento el ICE interconecta sus centrales telefónicas por medio de enlaces bajo los protocolos de Internet. Y aquí es donde hay un punto de quiebra, en los años 90, cuando se inicia en el país el establecimiento de las redes académicas. En ese momento habían varias. Estaba el Internet, naturalmente, estaba la red BitNet, estaba la red NSF-Net, que es National Science Foundation Net, la red de NASA, SPAN, es Space Physics Analysis Network. Eran varias redes, al final la Internet sobrepasa a todas, y puesto que permite interconectar cualquier objeto, puesto que antes, por ejemplo, BitNet, por dar un ejemplo, solo conectaba máquinas IBM. AppleNet o lo que sea, solo conectaba máquinas Apple. La Internet tiene este extraordinario protocolo en su infraestructura que permite conectar cualquier dispositivo, de manera que la Internet sobrepasa a todas y se vuelve en el paradigma. Pero, de nuevo, esto implicaba tecnologías, conocimiento y cultura totalmente distintos y basados en principios de colaboración. Prácticamente en todo el mundo, y en particular en Latinoamérica, estas redes fueron introducidas por las instituciones académicas en la década 90-2000. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, porque eran instrumentos de colaboración entre científicos, entonces eran las instituciones donde se conocía ese tipo de tecnología. Y, de nuevo, como fue mencionado muy amablemente al principio de la conferencia, desde la Universidad de Costa Rica se lleva a cabo la interconexión del país a la red de Internet y el desarrollo de las interredes a gran escala en el país en esa época. La primera conexión fue a la red BitNet. Bueno, podría hablar mucho sobre esto, pero básicamente porque eran los equipos que contaba la Universidad de Costa Rica, con un enlace de 19.2 kilobits a través del satélite PanamSat del 8 de noviembre del 90. Y luego tuvimos la interconexión de la red de Internet con 12 nodos. Comenzó la red de Internet con 12 nodos, eran 12 computadoras en ese momento prestadas por algunos profesores, y con un enlace de 64 kilobits por segundo, que en ese momento era mucho. Era un gran enlace para la época, pero en este momento es posiblemente 1000 veces posiblemente tenga 1000 veces menos capacidad que el teléfono que cualquiera de ustedes tiene. De manera que fueron épocas pioneras. Como pueden ver en la fotografía, una de las pocas que salvamos de esa época, éramos 4 personas en ese momento a cargo del proyecto. Muy pocas personas conocían sobre estas tecnologías. Y aquí está a la izquierda Abel Brenes, que se encargó y llegó a ser uno de los grandes expertos en enrutamiento, que son estos equipos que están sobre la mesa, que después fueron llevados a las diferentes provincias.
Ana Lucía Chavarría, encargada de la parte administrativa, eh, eh, Mario Guerra aquí a la derecha, que llegó a ser uno de los grandes expertos en el sistema Unix. Era un equipo muy pequeño, estaba coordinando yo en ese momento. Esta foto tiene 30 años, fue una época sumamente interesante. Y luego de la conexión a la red de Internet, hicimos la Red Nacional de Investigación, que logró conectar a el Instituto Tecnológico, la UNED, la UACA, la UNA, la FOD, CATI, etc. Puesto que este no era solo un proyecto de la Universidad de Costa Rica, era un proyecto país, y eran las condiciones en ese momento para que un país pudiera conectarse a la red de Internet. Y fue un proyecto pionero en Latinoamérica. Bueno, luego en el año 2000 fue cuando me tocó estar en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y esencialmente me llevé a los expertos de la UCR para que trabajáramos ahora con las mismas tecnologías, pero en conectar el país desde el Ministerio, trabajando con el ICE. Y de nuevo fue un proyecto bastante notable. Yo diría porque teníamos ahora el apoyo de una institución como el ICE. Se hizo un diseño de una arquitectura avanzada, con lo que se llama MPLS, que es Multiple Protocol Layer Switch, que era lo más avanzado, todavía lo es en este tipo de redes a gran escala. Y usamos la infraestructura del ICE para el backbone, o sea, la infraestructura dorsal, conectando las diferentes centrales del ICE, y acceso hacia las centrales por el cobre del ICE, puesto que no había fibra hacia el usuario final, utilizando lo que se llama la tecnología DSL, que simplemente significa energizar las conexiones telefónicas sobre el cobre y poder usar velocidades razonables para ese momento. Se hace un proyecto exitoso en el 2001, y después, desafortunadamente, hubiéramos sido uno de los países con más nodos en ese momento. El despliegue a gran escala se propuso por varios años, desafortunadamente, causando un retraso considerable en el desarrollo tecnológico y la infraestructura de telecomunicaciones del país. Todos los escollos habiendo sido superados, en el 2005 se comienza la operación de esta red con 72.000 conexiones fijas de banda ancha. Internet en Costa Rica desde 2008 al presente. Bueno, en el 2008 es la apertura de las telecomunicaciones en el país, que implica un cambio importante en el sector. Se pasa de 100.000 conexiones dedicadas ahora a 1 millón. Un crecimiento explosivo de las líneas celulares. Y del ICE y RAXA como únicos operadores a más de 120 operadores. Pero obviamente falta mucho que hacer. Se requiere un esquema tarifario mucho más favorable que facilite el acceso e incentive el uso del Internet, mayor ancho de banda y simetría en las conexiones fijas, algo que se ha discutido mucho. Hay que tener conectividad realmente importante para escuelas y colegios, para las zonas alejadas. Hay que trabajar en aumentar la seguridad, esto que es un entorno de complejidad creciente, cada vez más expuesto a ataques. Y también es muy importante, esto es algo técnico, que es universalizar el protocolo actual, que permite 10 a la 32 direcciones el protocolo IPv6 con un número prácticamente infinito de 2 a las 128 direcciones. Solo por dar una idea, 10 a la 32 es 4.000 millones. Parece un número gigantesco, pero es esencialmente el número de personas conectadas al Internet en este momento, de manera que las direcciones actuales están agotadas y hay que pasar a este nuevo protocolo. Bueno, quería hablar, porque este es el trabajo más reciente y que ha resultado tan importante ahora en tiempos de la pandemia. Es el establecimiento en 1914 del punto neutro de intercambio del tráfico de Internet en el país, que está bajo la Academia Nacional de Ciencias, y NIC Costa Rica, que es el que administra los dominios .cr para el país.
se tuvo un apoyo importante de otras instituciones que aparecen acá mencionadas. ¿Por qué es tan importante este proyecto? Bueno, antes no tenía mucha relevancia un proyecto de esta naturaleza porque estaba el ICE, era un operador único básicamente, ICE y RACSA. Pero ahora tenemos muchos operadores. Entonces, ¿qué pasa ahora, especialmente en tiempos de pandemia? Tenemos un profesor dando su clase, tenemos sus alumnos, unos están conectados con RACSA, otros con Claro, otros con Movistar, etc. ¿Y qué es lo que pasa para conectarse unos con otros? Que el tráfico tenía que ir fuera, hacia Estados Unidos en este caso, y regresar. De manera que para aplicaciones en tiempo real no funciona bien por la latencia, por los costos. De manera que aquí tenemos una transconexión en un equipo como este, tenemos varios, basados en conexiones ópticas, en el cual la interconexión es instantánea. Además, servidores como Netflix y otros están interconectados a este sistema, de manera que hay un gran ahorro en bajar en el tráfico hacia el exterior, que es el tráfico más costoso. Si ustedes ven una película en Netflix, posiblemente va a ser bajada de este servidor y no de otro país. Bueno, estos son los miembros. Tenemos 40 miembros que intercambian el tráfico. Por dar una idea, aquí está Claro, Facebook, en fin, todos los más importantes, Cabletica. Y el año pasado tuvimos la buena noticia que el ICE finalmente decidió formar parte de este sistema, precisamente en cierta forma movido por los requerimientos en tiempos de pandemia, teletrabajo, etc. Netflix, Tier 4, en fin, Google está con nosotros. Bueno, aquí son unas estadísticas que quería enseñarles, que son muy significativas. En verde y celeste, o en verde y azul, es el tráfico que entra a este punto de intercambio, y el otro color, si verde entra, azul sale. Entonces, en el 2014, que esto se inició, teníamos un tráfico, no creo que sea muy claro que se pueda ver pero en la imagen, pero era un tráfico de 50 megabits por segundo. En el 2016, esto pasa a 500 megabits por segundo, o sea, un aumento de un factor 10. Luego, ¿qué pasa damos un brinco de 4 años al 2020, 500 megabits es el equivalente a 0.5 gigabit y pasamos a 20 gigabits. O sea, sería, vamos a ver, 0.5, un aumento de un factor 40 en el tráfico. Pero quiero que vean acá, no sé si ven mi cursor, este punto acá. Es un punto de inflexión donde el ICE se interconecta, todos los otros operadores suben su capacidad y el tráfico se duplica. Esto es un efecto es una medida clarísima del aumento del tráfico durante la pandemia. Y este año, en 2021, estamos llegando a 40 gigabits por segundo, que es el doble de lo que teníamos el año pasado, puesto que más y más personas están trabajando desde sus casas. Hay un cambio de paradigma y vemos la importancia de este proyecto que no sospechábamos en un principio lo importante que iba a ser. Finalmente, y con esto concluyo, el Consejo Consultivo de Internet fue creado para discutir problemas sobre el desarrollo del Internet y que todos los sectores del país estén representados. Está el sector académico, el sector telecomunicaciones, el sector gobierno, poder judicial, proveedores de acceso al Internet, sociedad civil, sector comercial, sector turismo, sector financiero. Es muy importante, por ejemplo, para el sector financiero poder
estar poder saber las necesidades de seguridad que este sector requiere, por ejemplo, las transacciones bancarias, etcétera, o el Poder Judicial, que tiene todo un organismo para poder investigar los crímenes digitales, etcétera. De manera que a medida, como decíamos anteriormente, que un sistema de estos se vuelve más preponderante, los desafíos son cada vez mayores. De manera que este consejo tiene un rol, sobre todo, para poder, ojalá, prevenir problemas, poder en conjunto resolver algunos problemas, ese tipo de cosas. Y aquí es una sesión de trabajo del consejo, que fue creado en el 2012, que no se ha podido volver a reunir presencialmente, sino virtualmente. Bueno, eso es esencialmente lo que quería contarles. Y con mucho gusto, cualquier pregunta podemos hablar. Muchas gracias, don Guy. Efectivamente, tenemos algunas preguntas del público que nos acompaña esta mañana. La primera de ellas dice así: ¿cómo considera actualmente el desarrollo y alcance del ancho de banda en nuestro país? Bueno, para mí es una de las preguntas favoritas, porque podríamos tener muchísimo más ancho de banda. La capacidad existe, ya no se requiere tal cantidad de tráfico que venga de afuera hacia adentro, como dijimos, por el punto de intercambio. Solo para decir que en el país hay más de 30.000 kilómetros de fibra óptica instalados. Podríamos tener 10 veces la capacidad que tenemos ahora por el mismo precio. Mañana. O sea, no es un problema técnico, es un problema de costo, de mercadeo o de políticas de manera que me gusta mucho esa pregunta, porque para mí es uno de los problemas que podrían solucionarse en forma inmediata, tener conexiones simétricas. ¿Y qué necesitaría el país para dar el paso siguiente? Si a nivel técnico sí tenemos las condiciones. Yo me imagino que la voluntad política de hacerlo, básicamente. O sea, no. Sí, adelante. Sí, esencialmente, técnicamente es algo asible, muy fácil, relativamente fácil. Lo que se requiere es la voluntad de hacerlo, o un lineamiento que así lo exija. O bien alguien que lo haga y los demás tienen que seguir por competencia. Claro. Dice la pregunta número 2. ¿Cuál es el grado de avance de Internet 2 y cómo afecta? Ok, bueno, Internet 2 era o es una red para interconectar las escuelas las universidades y centros de investigación. Y tengo entendido que es el CONARE el que está a cargo de este proyecto. Hace un tiempo que no sigo en detalle este desarrollo. En un principio trabajé sobre esto. En este momento creo que estamos conectados a la red de investigación, creo que se llama Clara, pero no he podido seguir el desarrollo sobre esto. Trabajé un tiempo, hice una propuesta que no fue aceptada, sobre todo por los países del sur, que creo que era más favorable a lo que hay hoy día, de manera que por eso perdí un poco de interés en este proyecto. La siguiente pregunta dice: ¿cuál es su expectativa para Costa Rica para entrar en la tecnología 5G? Bueno, ese es un tema que se está discutiendo mucho y creo, si a la persona le interesa, creo que mañana va a haber una conferencia desde la Asamblea Legislativa donde se van a discutir políticas y ese es un buen lugar para discutir estas cosas. Creo que
que nos estamos durmiendo sobre el asunto. Tengo excelentes relaciones con el ICE, he trabajado con ellos montones y los admiro montones esa institución, pero o sea, estamos hablando del espectro que es del país, que no es de ninguna institución y se debe comenzar cuanto antes a desplegar el 5G, que es una tecnología realmente extraordinaria. Va a permitir un avance muy grande en las telecoms, sin duda, en el acceso de las personas. De manera que hay que empujar eso, sin duda. En la siguiente pregunta le consultan esto. ¿Considera viable que en nuestro país se empleen vehículos de conducción autónoma? ¿Esto por el requerimiento de acceso a Internet que requieren estos vehículos? Bueno, todo es posible técnicamente. El asunto es si las ventajas son suficientes o no para implementarlo, si no tenemos que resolver problemas más urgentes antes. Yo tengo ciertas reservas por los accidentes que han ocasionado. Yo creo que deberíamos comenzar por aprender a manejar bien todos. Y arreglar las calles. Y después hablamos pero es una opinión personal, obviamente. Creo que hay problemas mucho más urgentes que resolver en el país en este momento. Don Gui, la siguiente pregunta es, ¿cómo afectó el tráfico de Internet con motivo de la pandemia? Bueno, eso es lo que comenzamos a ver. Perdón, parte de lo que estaba diciendo, pero es sumamente importante. De nuevo, el hecho que estuviera el punto neutro de intercambio funcionando fue crítico, ¿cierto? Fue importantísimo para el teletrabajo y para la educación a distancia, porque usuarios de diferentes redes, por ejemplo, usted está en Claro y yo estoy en Oscuro o en otro, no sé, en el ICE o qué sé yo, vemos en la práctica como si fuera una sola red, porque el cambio de tráfico de una red a la otra es instantáneo, se hace por medio de intercambio de fibra óptica y abrimos, por cierto, un segundo punto de acceso. Ahora la red tiene 2 puntos de acceso, es un anillo. Uno está en el NIC de la Academia de Ciencias, el otro está en CODISA en un Tier 3. Y estamos hablando con algunas de las cooperativas en Guanacaste, que lo están haciendo muy bien, para abrir un tercer punto en Guanacaste, etcétera, de manera a tener una red de puntos de intercambio a lo largo del país. Yo creo que es un proyecto muy bonito. Pero de nuevo, el aumento en el tráfico ha sido impresionante. Pero obviamente es muy triste ver que tantos niños están fuera del sistema. O sea, simplemente no se están pudiendo seguir. Eso es algo muy serio y sería una prioridad muy importante, creo que relacionado con la pregunta anterior, aumentar la capacidad de conexión en el país y bajar los costos, aumentar el número de usuarios, y bajar los costos, porque muchas personas simplemente no tienen los recursos para poder mantener una conexión dedicada, pero en este momento es algo crítico y va a seguirlo siendo por varios años, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar bajo las diferentes variantes del virus. Y aunque se regrese a las clases, no creo que va a ser por mucho tiempo una presencia, posiblemente comenzar algo gradual. Don Gui, la última pregunta, ¿hacia dónde se encamina la humanidad en términos del avance tecnológico? ¿Qué es lo que esperamos por delante? Voy a presentar uno de los documentos más importantes de custodia del archivo. No sé si me logra escuchar, tenemos un ruidito como de un video por ahí metido. Bueno, para contestar esa pregunta, déjeme coger la bola de cristal. Sí, aquí está. Déjeme ver qué dice. Bueno, Pero los científicos, ¿qué tienen previsto? ¿Hacia dónde tiran las líneas de investigación y el desarrollo tecnológico? Bueno, qué pregunta más compleja, ¿verdad? Pero definitivamente
Es muy compleja la pregunta, pero y sumamente interesante. O sea, obviamente vamos a seguir avanzando. Sin duda, montones. Por ejemplo, veo algo sumamente interesante que es, por ejemplo, la medicina, ¿verdad? Que se puedan hacer diagnósticos a una persona en remoto, a miles de kilómetros, y en forma muy detallada, por decir algo, con una cápsula que tenga un microsensor y pueda bajar y mandar la información y poder mandar eso a un escáner, no sé dónde. En fin, el futuro tecnológico es sumamente importante, pero lo que quiero decir, y tal vez es una buena pregunta para concluir, es una caja de Pandora. O sea, y recuerde de los clásicos, ¿verdad? Que los dioses le regalaron a los humanos una caja donde estaban todas las cosas y después se salieron, ¿verdad? Después no se pueden volver a meter. Y cada desarrollo lleva su contraparte. O sea, por ejemplo, y entre más poderoso es el instrumento, más y eso se ha visto desde siempre, ¿verdad? Y mucho más con instrumentos tan poderosos que pueden hacer tanto para toda la sociedad. Un factor de cambio sumamente importante. Pero también llevan consigo problemas muy serios, porque no todo el mundo va a hacer un uso razonable de las cosas. Y hemos visto el uso negativo, que no he hablado de eso, he hablado de cosas positivas, por ejemplo, de las redes sociales, del Internet, que se ha hecho en los últimos tiempos, por ejemplo, a punto de cambiar resultados de una elección, o coger por sus contactos de Facebook y cuando se hizo, cuando una compañía cogió la información de Facebook y se podía hacer un perfil psicológico de una persona y poder decirles lo que ellos querían saber, porque el que sabe su Facebook lo conoce mejor que su esposa, posiblemente, de manera que eso influyó en las elecciones en Estados Unidos, influyó en que Inglaterra se saliera de la Unión Europea, de manera que los problemas son también fantásticos. Entonces, a la par del desarrollo tecnológico, tiene que venir un desarrollo humanístico, ético y cultural que lo acompañe, porque si hay un desfase, pueden venir tragedias, ¿verdad? Entonces, de nuevo, es una... Muchas gracias, don Guy. Es apasionante, es como para seguir conversando el resto de la mañana. No, muchas gracias, más bien. Nos ha ganado el reloj. Perfecto, muy bien. Y gracias de nuevo por la invitación.